Estamos muy contentos de poder compartir en la mañana de hoy este horario, este curso que habitualmente está a cargo de Patricia, con un colega español, con Javier, o José Javier Pérez Barea, que viene a hablarnos de un tema bueno, tan importante y tan apasionante como es la responsabilidad social, el consumo responsable. Y antes de empezar, quiero contarles un poquito del perfil de Javier, bueno, que nos está prestando este tiempo para compartir con nosotros. Javier se ha formado en universidades en Nueva York, Washington y Richmond, en Irlanda, en Londres, Nottingham, Vermont. Tiene una experiencia que me resultó súper interesante porque estuvo trabajando en actividades de voluntariado en un orfanato en Kenia, en uno de los barrios más pobres de África, cosa que me pareció, bueno, algún día lo invitaremos a que nos hable también de esa experiencia de voluntariado. Bueno, Javier es economista por la Universidad de Cataluña, es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba en España, tiene una maestría en métodos de investigación en ciencias económicas y empresariales por ETEA, es doctor en computación avanzada por la Universidad de Nottingham en Reino Unido y tiene un MBA ejecutivo en el Instituto de Empresa Business School de Madrid. Algo que creo sumamente interesante mencionar es que acaba de ser ganador de una competencia mundial muy prestigiosa como es el COS este año, el 2020, sobre responsabilidad social corporativa. Así que bueno, bienvenido Javier a la Universidad Católica, a la licenciatura en Dirección de Empresas y de la Facultad de Empresas de la Universidad Católica. Es un placer tenerte con nosotros. Y bueno, ya les adelanto a los chicos que en algún momento de tu charla vas a ir concretamente a un caso real, a un caso concreto, para el que va a participar Francisco Jiménez, director de una de las empresas de iluminación festiva más importantes de España. Así que en su momento le harás tú la introducción. Gracias, bienvenido y te damos el micrófono. Ahora sí sería, te damos el micrófono para que arranques cuando quieras. Muchísimas gracias, Graciela. Había preparado que yo no sé si será posible compartir pantalla porque y sería interesante. Ya está habilitado, Javier. Cuando quieras podés compartir. Le comento a los estudiantes que pueden ir enviándome a mí las preguntas por chat. Yo voy registrando las preguntas y después hacia el final de la exposición vamos a hacer un debate con Javier con respecto a las inquietudes que ustedes tengan. Ahora, un segundillo. Perfecto. Y ahora, aquí, ¿no? Yo creo. ¿Se ve bien? Perfecto. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por esta introducción, Graciela. Así que, bueno, buenos días a todas y a todos. Y antes de empezar, ¿no? Pues bueno, lo primero de todo me gustaría dar las gracias a la Universidad Católica del Uruguay, en concreto a la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿no? Que tanto apuesta por este tipo de charlas, por la investigación en responsabilidad social corporativa y por este tipo de colaboraciones de carácter internacional. Entonces, en particular, me gustaría agradecer a mis amigas Patricia Correa y Graciela Ferreira y también a mi amigo que acabo de conocer, Santiago Conde, en este encuentro por la posibilidad de poder hablar sobre el uso eficiente de los datos en las empresas para contribuir al bien social, ¿no? Gracias también a todos los estudiantes y graduados de la licenciatura en Dirección de Empresas por vuestro interés y porque sé que es las 8 de la mañana o algo así, luego todo un mérito madrugar, ¿no? Y bueno, y finalmente me gustaría agradecer a don Francisco Ximénez de la empresa Iluminaciones Ximénez
que es la mayor empresa de iluminación festiva en España y que opera en más de 40 países por querer estar hoy aquí presente en este encuentro, ¿no? Y, bueno, pues por contarnos su experiencia práctica en torno a todo este tema y a un proyecto en concreto que estamos desarrollando conjuntamente, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco especialmente su presencia hoy aquí porque tiene una agenda, como os podéis imaginar, con múltiples compromisos de empresa y demás, ¿no? Y bueno, pues el encuentro digital lo hemos titulado Big Data para el bien social. ¿Y por qué lo hemos titulado así y no lo hemos titulado de otro modo, ¿no? Bueno, pues la razón es porque, por un lado, es una realidad que vivimos rodeados de datos, ¿no? Y las empresas también. Y por otro, porque las acciones de responsabilidad social corporativa cobran cada día mayor fuerza o tienen mayor peso en las empresas. Entonces, realmente nos pareció interesante fusionar ambos conceptos, el de los datos con la responsabilidad social corporativa, porque realmente, más allá de generar beneficio económico, las empresas deberían de ser responsables y generar pues tanto riqueza social como medioambiental, ¿no? Y por otro lado, y a modo anecdótico, pues lo que ha comentado Graciela, recientemente participé en una competición mundial sobre responsabilidad social corporativa y, bueno, pues la doctora Ferreira pues pensó, conjuntamente hablando, que podría ser interesante contaros parte de la experiencia y me propuso pues este encuentro digital del cual estoy muy contento de poder estar compartiendo este tiempo con vosotros, ¿no? Por tanto, la idea central y los objetivos centrales de este encuentro serían dos, como podéis ver en el slide, ¿no? El primero de ellos sería clarificar los conceptos relativos a responsabilidad social en las empresas, tales como emprendimiento social, consumo responsable o el propio concepto de RSC en sí, pues son útiles instrumentos de transformación social que contribuyen, como he mencionado anteriormente, en generar riqueza en la sociedad y, por tanto, a generar un mundo más solidario y sostenible, ¿no? Y, por otro lado, me gustaría contaros, os va a contar Francisco Ximénez, un caso práctico real relacionado con el tema de hoy, ¿no? Que es, como he hecho mención, sobre una de las empresas más importantes del mundo en materia de iluminación festiva. Y, bueno, pues en mi humilde opinión, pienso que es de interés que todos vosotros, como profesionales ya y como los que estáis estudiando ahora mismo, pues como futuros líderes y profesionales de mañana, pues bueno, toméis conciencia de la importancia de la responsabilidad social corporativa y cómo los datos, pues pueden ayudar a alinear tu estrategia como empresa para, más allá del beneficio económico, generar riqueza social y medioambiental. Repito mucho esto porque como estudiantes y ya profesionales mañana tenéis que grabarlo a fuego, o sea, en vuestro ser. Que por supuesto generar riqueza económica, pero social y medioambiental. Por tanto, sigamos, ¿no? Dice, la primera pregunta que viene a mi mente, ¿no? Sería, dice, bueno, ¿qué es esto de lo que parece que todo el mundo habla de pronto con fuerza y que lo llaman responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social corporativa, ¿no? Me consta que esta semana, ¿no?, comenzáis precisamente un tema de marketing social, ¿no? Y vais, o sea, me parece pues como la primera pregunta como antesala a todo lo que tanto Patricia como Gabriela al final, pues Graciela, pues os van a contar, ¿no? Por tanto, la primera pregunta sería, ¿qué es esto de la responsabilidad social? Bueno, pues simplemente, y como su nombre indica, la responsabilidad social corporativa, también llamada responsabilidad social empresarial o de la empresa o simplemente responsabilidad social, es la responsabilidad que cada organización, empresa pequeña, grande, multinacional, startup, todas, absolutamente todas, tienen con el medio ambiente en el que se desenvuelven y con la propia sociedad donde desempeñan su actividad, ¿no? Y esta responsabilidad tiene que ver con la generación de riqueza medioambiental
con preservar y cuidar lo que la naturaleza y la propia vida nos regala, y por otro lado, esta responsabilidad tiene que ver con cuidar al prójimo, ¿no? Esto de cuidar al prójimo, ¿no?, puede sonar en cierta manera un poco religioso, pero no es exclusivamente así, ni tan siquiera es así, ¿no? Todos los seres humanos, ¿no?, tenemos una parte espiritual de alguna manera y tenemos valores que nos conectan, pues, con la naturaleza y con los demás, ¿no? Y entonces, bueno, la responsabilidad, me lleva a mí esto a pensar, ¿no?, cuando pienso sobre los valores del ser humano, pues que la responsabilidad de la que hablamos es una cuestión que atañe absolutamente a toda la humanidad, ¿no?, por encima de cualquier confesión o religión y de cualquier otra cosa, ¿no?, porque hablamos de valores, ¿no? Por tanto, los seres humanos somos clave en la generación de valor y riqueza, ¿no?, tanto de riqueza social como medioambiental, a través de nuestros propios actos, ¿no? Bien desde nuestros actos de gestión en la empresa, de gerencia en empresa y trabajo en tal, bien desde nuestros actos de compra y consumo, en nuestro día a día, ¿no?, o bien desde nuestros actos como emprendedores, ¿no?, que bueno, pues según donde nos situemos realmente, o sea, como consumidores, como empresas, pero siempre con la misma idea central, ¿no?, que debemos repetirnos cual mantra, ¿no?, que es debemos ser responsables, y debemos ser responsables, ¿no?, y responsables a todos los niveles, ¿no?, porque si somos responsables, gana el de al lado, gana la naturaleza y ganamos nosotros mismos como empresas, como emprendedores, como consumidores, como personas, ¿no?, como veremos más adelante, ¿no? Sin ánimo de desviarme del tema, pero es algo así, haciendo cierta analogía, es algo así como si tú eres buena persona y eres una persona íntegra, de valores, ¿no?, que decía en concreto mi abuelo. Decía, bueno, pues una persona sólida, tú vas a actuar teniendo en consideración a los demás, ¿no? Pero realmente ese buen hacer en tu conducta, sin tú pretenderlo, tiene de un modo natural una repercusión directa en tu riqueza y ganancia personal, ¿no? La gente te va a querer, va a estar de tu lado al fin y al cabo, ¿no? Lo que extrapolado al mundo de la empresa se traduciría algo así como que los clientes, si tú lo haces bien como empresa, los clientes te van a valorar y seguramente de un modo natural vas a obtener mayor beneficio. En otras palabras, vas a incrementar tu valor corporativo, ¿no? Entonces, la importancia de tener esto muy claro, ¿no? Y bueno, continuando con el tema central, sin desviarnos mucho, pues antes me gustaría muy brevemente contar dos términos relativos a subyacentes a la responsabilidad social corporativa que suelen utilizarse continuamente tanto en el mundo científico como en el mundo empresarial, ¿no? Uno de ellos es el emprendimiento social y otro es el de consumo responsable, ¿no? Y precisamente la competición mundial de la que hizo anteriormente la doctora mención, pues fue una competición mundial en la que participé hace unas semanas y trataba precisamente sobre ambos términos, sobre consumo responsable, emprendimiento social, como términos subyacentes y que no se podían desligar de la responsabilidad social. Y si os parece, os la cuento en 30 segundos a modo anecdótico y bueno, y así de paso intento también clarificar ambos términos y os cuento a la vez pues, en qué consistió esta competición, ¿no? La organiza porque existe un organismo mundial que es alianza entre las que llaman las mejores escuelas de negocios del mundo, ¿no? Según los rankings que sabéis que existen y que establecen este tipo de clasificaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la organizan anualmente, es una competición en materia de RSC con la intención de promover la responsabilidad social entre líderes, profesionales y empresas a través de la presentación de artículos de investigación de responsabilidad social corporativa, ¿no? Total, que abrieron la convocatoria y empiezan a presentarse pues cientos y cientos de investigadores de todos lados y personas de todos lados, ¿no? De chinos, japoneses, brasileños, americanos, ingleses, uruguayos, supongo que también, ¿no? Porque en eso los españoles somos idénticos, ¿no? Que estamos como en todos lados siempre, ¿no? Y entonces, bueno, pues supongo que en todos lados, ¿no? Y al final de todos los rincones. Y decido presentarme.
Y la cuestión que presento una parte pequeñita de mi investigación, porque aunque me gradué, como has comentado en el inicio, como doctor en computación avanzada y técnica de Big Data y análisis de datos, realmente la temática central de mi investigación, en la que llevo involucrado pues, más de una década y en la que he aplicado todas estas técnicas de análisis, pues es en materia de consumo responsable y responsabilidad social corporativa, ¿no? Más allá de las técnicas, pues la materia es esta, ¿no? Total, que es la responsabilidad social corporativa, de hecho, y haciendo alusión a tu amable introducción en el inicio, pues lo que me ha llevado a tratar, pues, Estados Unidos, Kenia, Inglaterra, Irlanda, por medio planeta, ¿no? En busca de respuesta a este tema. Total, que presento a la competición mundial un artículo que pretende clarificar estos conceptos. Y la cuestión, pues nada, que me levanto una mañana con la noticia que había ganado y entonces imaginaros qué alegría me dio, ¿no? Sobre todo por dos motivos. Uno, a nivel personal y es humano, sin ninguna otra pretensión de nada, pues humano, y te da alegría que te reconozcan al final la contribución e impacto de un trabajo, ¿no? O sea, que el esfuerzo luego pues, se premie, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues porque al final esta competición me ha brindado la oportunidad de hablar en múltiples foros a nivel internacional, como por ejemplo hoy aquí en este encuentro digital con vosotros, ¿no? Y a poquito realmente que pueda contribuir en materia de responsabilidad social, pues menos da una piedra, que decimos en España, y además como me gustan los dichos populares y soy muy partidario de aquel que dicen que la suma de muchos, ¿no? Realmente, pues de muy poquitos, ¿no? Al final suman mucho, ¿no? Que decía, de hecho, ¿no? También la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y bueno, pues así lo creo. Y bueno, y todo este rollo para contaros rápidamente qué es el consumo responsable y el emprendimiento social antes de entrar en materia, ¿no? En cuanto a consumo responsable, pues se habla de consumo ético, consumo solidario, verde, sostenible, colaborativo, ecológico, etcétera, 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 ¿no? Pero realmente son distintas caras de una misma moneda, ¿no? Es decir, son diferentes enfoques, diferentes terminologías, pero nos llevan a una misma realidad, ¿no? Que es la de entender el consumo como causa, en mayor o menor medida, de una serie de desigualdades e injusticias sociales y medioambientales en el mundo, y que si nosotros, como consumidores, modificamos nuestro comportamiento de consumo en beneficio de causas más justas, más solidarias, más sostenibles, pues seguramente esa capacidad que tenemos como consumidores pueda ser utilizada como una herramienta de transformación social para intentar frenar pues, los desequilibrios del planeta, ¿no? Que se producen. Y por otro lado, el concepto de emprendimiento social se entiende como el desarrollo de un proyecto cuyo modelo de negocio genera riqueza a la vez que establece relaciones justas con la naturaleza y con los demás, ¿no? Históricamente ha existido cierta confusión en torno a este término, pues se asociaba que el emprendimiento social debe ser sin ánimo de lucro y que se mantiene por la caridad o la filantropía, pero realmente no es del todo así, pues con el emprendimiento social se busca también maximizar ganancias económicas, pero buscando maximizar ganancias sociales y de la naturaleza, ¿no? O sea, y buscando también el beneficio económico, ¿no? No es algo tampoco tan filantrópico. Y realmente toda esta terminología, que puede resultar tediosa y compleja, pues conduce a una conclusión a priori bastante simplista, yo creo, ¿no? Que es que si realmente el planeta lo conformamos nosotros y nosotros damos forma a las empresas, porque las empresas al final no son entes que están ahí, ¿no? Están conformados por gente como tú y como yo, ¿no? Entonces, pues, si lo conformamos nosotros damos forma a las empresas también y a su vez somos también consumidores. Pues nosotros somos realmente el engranaje del llamado mercado, ¿no? Entonces, claro, realmente el poder de transformación tanto social como medioambiental que podemos tener es brutal, es brutal. Tenemos el poder, pero además en mayúsculas, ¿no? Para hacer bien las cosas. Pero bien no sobre el papel científico o la idea romántica, ¿no? No, sino hacerlo bien, ¿no? Realizando acciones concretas
las empresas, en nuestro día a día, es decir, actuando, ¿no? Actuando. La pregunta, volviendo al tema central, ¿no? de responsabilidad social corporativa, sería, bueno, ¿cómo actuamos, ¿no? ¿Y cuándo debemos aplicar políticas de responsabilidad social en nuestras empresas, ¿no? Pues muy fácil. Respecto al cuándo, en el caso que me esté escuchando algún emprendedor o futuro emprendedor que tenga esa inquietud, pues el cuándo, pues desde que esté desarrollando o incubando su idea de negocio, ¿no? En ese mismo momento. Los animaría desde el inicio, ¿no? Desde la incubación de la idea, es decir, desde el denominado momento cero, ¿no? Desde ya, ¿no? Habría que trazar y recoger en vuestro manual de operaciones o plan de negocio, pues acciones concretas de RSC, que veremos más adelante, ¿no? Y claro, alguno puede estar pensando, ¿y por qué motivo desde el inicio, no? Pues por aquello, vuelvo a los dichos que me gustan, porque desde chiquitito se cría el arbolito, ¿no? Y si nacéis desde ya responsables, desde el inicio de la incubación de vuestra idea de negocio, pues vaya a tener seguramente un valor diferencial añadido desde el segundo cero, ¿no? Tanto a presente como a futuro respecto a muchos de vuestros competidores que aún no estén comprometidos con la sociedad, ¿no? Luego, en este sentido, os animaría, si hay algún emprendedor o con esa inquietud, que aquí en Loyola, en los últimos años de carrera, precisamente los alumnos quieren desarrollar proyectos, startups y tienen como muy intrínseco el carácter ese emprendedor, pues los animaría desde ya, ¿no? A que parte de la misión y visión de la empresa o idea de negocio venga entreverada, ¿no? Con cuestiones que tengan un impacto que genere riqueza social y medioambiental. Porque además, generando esta riqueza, pues como hemos dicho, potencias automáticamente el valor de tu empresa, ¿no? Y tendrá pues, un impacto positivo y directo finalmente sobre tu cuenta de resultados, ¿no? Y bueno, esto, por cierto, no lo digo yo, ¿no? Esto existen cientos y cientos, y los que nos dedicamos a la investigación sabemos que existen cientos de artículos científicos basados en hechos reales y en hechos empíricos, y como el que vamos a escuchar más adelante, con Ximénez, que las empresas más responsables, pues finalmente son las empresas que acaban incrementando su valor corporativo y aparte del beneficio económico, pues tienen otra serie de beneficios, hacen que sean empresas deseadas por los trabajadores para trabajar en ellas, hacen un sinfín de beneficios, ¿no? Es decir, hay que ser responsable, es la idea que hay que grabar a fuego. Si la empresa, por el contrario, ya está en actividad y trabajé en una empresa que esté ya operando y que no sea de nueva creación, pues si aún no tienen incorporadas políticas de RSC, cosa rara actualmente, como nos contará Ximénez en el caso práctico de su empresa, pues igualmente los animo siempre a que se suban al carro de la RSC cuanto antes, ¿no? Pero por otra sencilla razón, porque las empresas que no integren, más allá de su dimensión financiera, dimensiones de índole social o medioambiental en su información empresarial o en su reporting, no van a ser empresas socialmente responsables y, por tanto, casi afirmaría con total rotundidad que van a ser penalizadas en los mercados, ¿no? Por los competidores, van a morir, o sea, van a ser empresas que no van a ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y más aún con un escenario de crisis como el actual, del provocado por el coronavirus, ¿no? Y bueno, en este sentido, como hemos comentado en el inicio, los propios consumidores además demandamos y premiamos, ¿no? Cada vez más con nuestro acto de compra y consumo estas actuaciones responsables por parte de las empresas, ¿no? Y bueno, y una vez más, por supuesto, esto no es porque lo diga yo, sino porque está 100% demostrado que es así, que existe cada día con más fuerza una concienciación global en todos, si no en todos los consumidores del planeta, en una amplia mayoría de consumidores del planeta, ¿no? Y cuando digo una amplia mayoría de los consumidores del planeta, hablo desde un consumidor en el Cairo, en Egipto, a un consumidor en Montevideo, Uruguay, a un consumidor en Arequipa, en Perú, en Kenia, en la República del Congo, en Texas, en Madrid, en todos sitios, ¿no? Y los estudios científicos y la realidad empresarial, cuando analizan ventas, demuestran además que estas cuestiones sociales y éticas y medioambientales son cada día más tenidas en cuenta en todo el planeta, ¿no?
Por tanto, las empresas más tradicionales que no sepan o no quieran alinear sus estrategias para conectar con estos valores que demandan los consumidores en esa doble dimensión social y medioambiental, pues posiblemente van a estar fuera de mercado o cuanto menos su valor corporativo va a decrecer y por tanto van a tener un impacto negativo o menos positivo en su cuenta de resultados, ¿no? Entonces, teniendo claro que es importante estar alineado con ser responsables y gestionar o crear empresas socialmente responsables, la siguiente pregunta que vendría a mi cabeza sería, bueno, ¿y cómo podríamos desde la empresa, desde ya, ¿no?, generar compromiso social, ¿no? Y más importante aún, ¿cómo se puede asumir sin que implique, al final, un coste económico, ¿no? Pues muy sencillo, una vez más. Existe un modo de generar compromiso social desde la empresa incorporando algún, esta puede ser una idea, incorporando algún objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Me hubiese gustado intentar dar algunos ejemplos concretos, simples, de prácticas cotidianas de responsabilidad social que se llevan a cabo en empresas del Uruguay y que lo tenía preparado porque además admiro este tipo de actuaciones que se llevan pues, de un modo responsable desde vuestro país y en concreto desde vuestra ciudad, ¿no? Y tierra, por cierto, además, que amo muchísimo, ¿eh? Y que bueno, y que volviendo al tema, este tipo de empresas pues al final tienen incorporado políticas de responsabilidad y persiguen algunos de estos objetivos que veis en el slide, ¿no? Y que en su día, como sabéis, pues fueron promulgados por la Organización de las Naciones Unidas y han sido como unos 17 objetivos incorporados en la Agenda 2030, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de limitación de tiempo, me he dejado los ejemplos de Montevideo que realizáis de un modo ejemplar, porque anoche, en el último segundo, se me ocurrió preguntarle al empresario Ximénez si nos brindaba la oportunidad de contarnos su experiencia en torno de un modo real, ¿no?, en el día a día, en materia de RSC y de análisis de datos y demás. Y bueno, pues ni se lo pensó y aceptó, ¿no?, amablemente, ¿no? Y bueno, por el último segundo cambié rápidamente la presentación y un pelín del guión previsto en pro de que, bueno, pensé que podía ser más interesante para todos vosotros, ¿no? Pero bueno, así ya tengo una excusa para que Graciela Ferreira me vuelva a invitar a participar en este tipo de encuentros que además disfruto muchísimo y me ilusionan muchísimo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, por si hay algún despistado, ¿no?, como yo, que soy tremendamente despistado y que no recuerda estos objetivos que tenemos aquí en el slide, pues haré mención a vista de pájaro algunos de ellos, ¿no? Bueno, recordar que son 17 objetivos globales que tienen por fin erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, ¿no? Cada objetivo tiene unas metas específicas que deben alcanzarse en los próximos años, ¿no? Hasta el 2030, como hemos comentado. Y para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las personas, ¿no? Y, por supuesto, las empresas, ¿no? Como podéis ver en la pantalla, algunos de estos objetivos son, por ejemplo, pues, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas, conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos para el desarrollo sostenible, ¿no? O promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo, el trabajo decente para todos, etc., ¿no? Y bueno, todos estos objetivos se pueden conseguir de un modo eficiente, pues gestionando todos los datos que disponen las empresas, alineando tus datos con estos objetivos, con las metas que persigues, con las estrategias que quieres seguir, aplicando técnicas de análisis de datos que me encantaría, porque encima de mi especialidad de maestría contaros y estaré encantado de cualquier duda que tengáis al respecto, ampliar la información y demás en torno a estrategias concretas que aplican las empresas para alinearse con RSC. Pero por un tema un poco de tiempo que estamos aquí cortando, si os parece, doy la palabra a don Francisco Ximénez, pues para que nos cuente un caso práctico real
sobre la materia, ¿no? Y bueno, y nos iluminen, ¿no? Que además nunca mejor dicho, porque va de luces el tema, ¿no? Así que, Francisco, si te parece, contarnos rápidamente cómo utilizáis tema de datos, responsabilidad social. Si te quieres sentar aquí, pues pasa. Sí, puedo ponerme por ahí. Bueno, buenos días a todos. ¿Me oís bien, verdad? Sí, sí. Sí, se oye bien. Bueno, en primer lugar, la verdad que muchas gracias por darme la oportunidad, ¿no?, de participar en este foro. Bueno, que ya en último instante, pues Javier me invitó y bueno, pues dado la gran ayuda que me está brindando ahora mismo a la compañía en estos momentos, pues no tenía otra forma de agradecer que participar en este foro, ¿no? Con una historia empresarial, yo me presento, yo soy Francisco Jiménez, yo soy miembro de la tercera generación de esta compañía, de Ximénez Group, un grupo de empresas de iluminación, que bueno, me habéis un poco sobredimensionado, Javier, ¿no? Pero es cierto que después de 75 años de historia, pues actualmente digamos que somos la empresa líder en iluminación decorativa, artística y festiva de España. Tenemos proyectos en más de 40 países en los 5 continentes y a día de hoy estamos entre las 5 mayores fábricas de iluminación festiva del planeta. No sé si somos tan buenos, lo único que sé es que yo vivo atrapado en la eterna Navidad, ¿no? Constantemente. Bueno, tendré aquí una serie de... la misma empresa que alumbra las Navidades en Tokio o en Nueva York. El grupo Ximénez, en la vanguardia mundial del sector, ha llegado a ciudades de 40 países. Han conseguido instalar 20 millones de puntos de luz, no solo en Nueva York, en hasta 50 ciudades del mundo. Se ha fabricado en la que se conoce como la ciudad de la luz. Les hablamos de Puente Genil, en Córdoba, y sale el 90% de la iluminación que se coloca en las ciudades españolas. El Grupo Ximénez pone la luz a estas fiestas en casi toda España. La empresa de Puente Genil tiene clientes en más de 40 países. Está un poco la introducción, ¿no? Y bueno, como comentaba, pues hemos logrado desde Puente Genil, un pequeño pueblo de Córdoba, del sur de España, pues a iluminar hasta la Quinta Avenida de Nueva York con Tiffany, Dubái y los 5 continentes. Y bueno, pues un poco, me gustaría introduciros un poco, ¿no?, qué es lo que abarcamos nosotros, cómo hemos ido diversificando y cómo ha sido la evolución hasta llegar a la fecha actual y la importancia del dato y la responsabilidad social corporativa para seguir compitiendo en el mercado. Nosotros aquí, bueno, pues como podéis ver, no solo nos dedicamos a la Navidad, sino también hacemos tema de Pascua, hacemos Ramadán, el Diwali, Halloween, el Eid Mubarak, todo tipo de festividades para todo tipo de cultura. Bueno, pues también decoramos hoteles, perdón, se ha quitado. Decoramos hoteles, centros comerciales, temas incluso de hospitales, eventos, museos, bodas. Hacemos parques de atracciones. Este es un proyecto de Six Flags en los Estados Unidos que lo hacemos. Pongo como intro un poco para mostrar los proyectos reales, tema de festivales de luz, tema de escaparatismo, como comentaba, desde compañías como Inditex, ¿no?, de Zara, de Swarovski, Tiffany, a nivel mundial, supermercado, en fin. Todo lo que sea posible que se pueda iluminar, ahí estamos nosotros, incluso de iluminación doméstica, de retail para los hogares en grandes cadenas de distribución. Pero bueno, a mí siempre me gusta comenzar y contar el tema de dónde surge todo esto, ¿no? Porque al final, pues siempre comentamos casos de empresas multinacionales y nunca se conoce realmente el origen. Yo no vengo hoy aquí a contaros, digamos, los éxitos de mi compañía, sino un poco cómo hemos evolucionado y dónde venimos. Porque al fin de cuentas, bueno, pues cualquiera de los alumnos, ¿no?, que hoy están ahí, yo hace muy poco estaba sentado en la misma aula y al final esto no deja de ser una historia real, una historia que surgió en una pequeña tienda de electrodomésticos en los años 40, cuando mi abuelo puso una estrella de Navidad en su tienda de electrodomésticos, gustó al público y de ahí pues empezó a crecer y hasta el día de hoy pues está presente en 40 países en los 5 continentes y será una de las empresas pues líderes a nivel mundial, ¿no?
Y lo que quiero decir con esto es que el tema de la responsabilidad social corporativa, el tema de los datos, de la evolución, pues tiene que ver desde pequeñas empresas que van evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirnos al día de hoy en una gran empresa. Y claro, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que excepto en situaciones como la del COVID actual, las industrias normalmente no cambian cada año. ¿Y ello qué hace? ¿No? Pues que realmente, digamos, estemos dedicándonos el tiempo a ejecutar en el día a día y no a pensar en el futuro, a pensar en lo que va a venir el día de mañana, en los cambios que va a haber del entorno. Y a fin de cuentas, pues un poco la métrica general que se mueve a nivel mundial y muy, digamos, consensuado con mis colegas de otras compañías, es que al final, bueno, pues el 90% de nuestro tiempo lo dedicamos a salir el día a día del paso y el 10% lo dedicamos a esta planificación a medio y largo plazo. ¿Qué nos ocurrió a nosotros? Porque después de esta presentación hasta ahora, pues imagino que muchos podéis pensar de, bueno, esta empresa nació de un pueblecito del sur de España, se ha posicionado a nivel mundial y va como un tiro, va perfecto, ¿no? Pero este tema de no llegar de no planificar, de no pensar, ha tenido una serie de baches a lo largo de la historia, de nuestros 75 años de historia, como el siguiente. Esto fue alrededor del año 2008 aproximadamente. Nosotros aquí, pues bueno, ya éramos una empresa líder en España y de buenas a primeras, pues apareció en los contratos públicos una palabra mágica de 3 letras que ponía LED, LED, y por el cual teníamos que cambiar toda la iluminación de incandescencia por la iluminación de LED. Esto pues supuso, bueno, pues una inversión bastante alta en términos económicos, pero lo cierto es que muchos competidores no llegaron a realizarla en ese momento. Y gracias, pongo lo de la globalización, que acelera los ciclos, porque, bueno, gracias a nuestra presencia internacional, nosotros nos dimos cuenta de cómo se estaba moviendo el mundo y cuál era la importancia del LED, de la lámpara de bajo consumo, y cómo estaba irrumpiendo en otros mercados internacionales, más allá de otras compañías que estaban como esa miopía de solo mirar en el día a día y, oye, lo que está pasando aquí y no se estaban dando cuenta de cómo estaba evolucionando el mercado. Pero este caso en concreto, este bache, pues tuvo una fácil solución, y digo fácil porque a fin de cuentas se podía solventar y pudimos, digamos, liderar el mercado. Suena mal un poco, pero como a golpe de talonario, ¿verdad? Porque compraba un tipo de materia, un producto de LED, lo sustituía y ya podría entrar y seguir compitiendo. Pero esto va a cambiar y lo veremos al final de la presentación, como ya a golpe de talonario realmente no se puede conseguir esto para seguir compitiendo y tiene mucho que ver con la responsabilidad social corporativa. Y bueno, en este momento nosotros cambiamos aquí la cultura interior de la compañía, comenzamos a hacer diseños, voy a jugar con la sostenibilidad, hacer diseños más eficientes, contactamos con diseñadores más minimalistas, cambiamos la fábrica, la hicimos mucho más productiva, mucho más eficiente, ya con placas solares, etc., ¿no? Que valoraba mucho el consumidor del mercado. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Pues llega un momento en que, oye, hay más de 3 millones, casi 3 millones, ¿no? de ciudades en el mundo y ¿qué es lo que tenemos nosotros de diferente, ¿no? Porque al final los competidores pues van copiándote y al final se comoditiza, digamos, el producto y tú tienes que seguir diferenciándote. Una diferenciación que en nuestro caso nosotros lo mezclamos con la tecnología. Y aquí pues lo que nosotros hicimos fue el tema de la iluminación digital. Ahora voy a poner un vídeo para que veáis en qué consiste este tema de la iluminación digital, pero sí que quisiera comentar que en términos medioambientales no solo fue la conexión de la luz con la tecnología, con la digitalización, sino que ello también nos permitió, por ejemplo, poder dimar, reducir la intensidad de la iluminación a cierta hora, cuando la gente no transcurría mucho por ciertas calles, la podíamos reducir. Y en general, hasta este momento de aquí, de la película de esta historia que estamos contando hasta aquí, hemos conseguido reducir en un 92% el consumo eléctrico de la iluminación festiva en comparación con el año 2007, comparando los mismos proyectos que realizamos con los mismos puntos de luz. Y ello pues nos dio el premio el pasado año de la Cumbre del Clima que se celebró en Madrid, nos dieron el premio a la iluminación sostenible por este tipo de proyectos. Y aquí es muy importante lo que pongo abajo, el time to market, porque bueno, yo creo que engloba prácticamente a todo, ¿no? Al fin de cuentas, en este momento las compañías siempre quieren desarrollarlo todo desde ellas, porque quieren esa protección del conocimiento, esa protección de la propiedad, ¿no? Y aquí nosotros fuimos los primeros que irrumpimos en el mercado con este tipo de sistema de digitalización más eficiente y tal, porque conseguimos establecer
alianzas estratégicas con partners para irrumpir más en el mercado. Y eso precisamente ahora, y gracias a Javier, que me está dando una mano espectacular en el tema de la responsabilidad social corporativa ligada y conectada con los datos, es lo que nos va a hacer de nuevo ser pionero en comparación con otros competidores. Doy al play para que veáis un poco cómo cambió este sistema de iluminación digital. Bueno, pues gracias a este tipo de iniciativas, estos grandes proyectos de iluminación, para que tengáis una idea que podemos ejemplarizar, el árbol de la capital de España, de Madrid, que colocamos en Navidad, así como árboles que colocamos en todo el mundo, consume a día de hoy menos que un secador de cabello, para que podáis tener una referencia de lo que hemos llegado a conseguir con este tipo de iniciativas. Y bueno, esto pues fue un wow, como podéis ver, ¿no? Y porque además en nuestro sector, como podéis imaginar, el tema de la iluminación pues era un poco criticado medioambientalmente por esa contaminación. Gracias a este tipo de iniciativas, lo que convertimos fue una auténtica amenaza, una gran debilidad, en toda una fortaleza y una oportunidad para competir, para vencer a nuestros competidores. Aquí creamos con este tipo de proyectos, ya conectado con la digitalización, este efecto wow, ¿no? Porque realmente cuando pulsamos la iluminación, pues todo el mundo dice wow, ¿no? Y así, bueno, pues lo hicimos en todo el mundo. Y aquí viene la importancia del dato, en lo que ocurre, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de las compañías de éxito o por qué compañías de éxito luego caen? Y aquí, pues un poco, espero que ya nos hemos dado cuenta y podamos reaccionar, porque yo esto lo llamo un problema de colesterol corporativo. ¿Qué es realmente el colesterol corporativo? Lo pongo aquí, pero es como que el crecimiento oculta esas vulnerabilidades, esos problemas que hay ocultos detrás de la compañía. Y claro, hasta la fecha, a esta altura de la presentación, pues ya hemos pasado de esta tienda de electrodomésticos con 2 empleados a la actualidad con más de 500 empleados, más de 600 proyectos en más de 40 países, que son las cifras que estamos manejando en la actualidad. ¿Cómo se controla realmente esto? ¿Cómo podemos llegar a controlar toda una compañía sin el dato? ¿Podemos llegar a seguir controlando con delegación, de forma cualitativa, digamos, a las compañías? Que perdemos el control. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurría aquí en esta compañía? Que realmente, bueno, sí, las ventas aumentaban, pero realmente estaban aumentando las ventas porque había muchos tipos de conflictos internos con los clientes, la calidad ya bajaba porque generaba tanto que tenía ya problemas de calidad en la cadena de suministro. Y luego, en términos de rentabilidad, pues más de lo mismo, ¿no? Al final, bueno, pues la productividad, el estrés, los cuellos de botella, este desorden operativo, que realmente, pues lo que nos hacía era que estaba limitando nuestro crecimiento orgánico. Entonces, aquí es donde aparece, digamos, la historia del dato. Y la historia del dato no es solamente de vamos a conseguir datos, porque hasta la fecha aquí teníamos muchos datos, de hecho tenemos muchos datos, y seguimos estando en procesos de reorganización de datos, de captura de datos más automatizada por parte del empleado, que muchas veces, en muchas ocasiones, el empleado no está educado para introducir los datos correctamente y digamos que esto ha sido pues, lo necesario para poder llegar a este objetivo de, oye, ¿cómo iluminamos el mundo en 30 días? ¿No? Porque a fin de cuentas, la Navidad es la campaña más, digamos, más top, ¿no? de nuestra actividad anual,
y sin los datos sería prácticamente imposible monitorizar, controlar las desviaciones y sobre todo corregir. Yo hablaba con Javier que era muy importante no tener, y esto lo digo, bueno, pues en general a la clase, ¿no? Yo lo digo porque he vivido la historia de esta compañía y la sigo viviendo, y al final no es tan importante ni el fracaso ni el éxito. ¿El por qué? Porque hay muchísimas variables que nos rodean y que no somos capaces de controlar. Y al fin de cuentas es saber, tener claro cuál es ese camino a seguir, esa visión a seguir, y luego tener las herramientas necesarias por si acierta o si fracasa, saber el por qué y ser capaces de reaccionar a esas desviaciones que pueden ser positivas o puedan ser negativas para reducirlas o positivas para optimizarlas. Y aquí la importancia de la gestión del dato, del ERP, del Business Intelligence y toda esta capa de sistema, de mapa de sistemas para poder gestionar la compañía en este siglo XXI. Y al final, pues llegamos a modelos como el actual, ¿no? Digamos que es lo que nosotros estamos persiguiendo en la actualidad. Aquí tenéis la sala del comité estratégico de Procter & Gamble y de Sara, de Inditex abajo, ¿no? Que ya viene más a parecer como una sala de la NASA, ¿no? Pero realmente así es como se está monitorizando todo. Y gracias a este sistema es como nosotros, pues a día de hoy, podemos llegar a monitorizar en tiempo real proyectos en todo el mundo de instalaciones, de averías que puedan haber, de mantenimiento, siempre para, digamos, poder competir, sobre todo, para no mermar nuestra rentabilidad, pero sobre todo para tener satisfecho a un cliente cada vez más exigente, conectado y que es muy complicado poder, pues, engañar, y sobre todo muy fácil para él buscar en internet, comparar y cambiar, ¿no? de compañía. Entonces, bueno, yo los 3 bullet points un poco que comentaba que yo tengo bajo la experiencia de todo este proceso que nosotros digo que seguimos realizando, porque esto nunca termina, es que para la transformación realmente no es digitalizar una compañía. Y me explico con ello. Lo más importante al final, lo que impera en las compañías son las personas, ¿no? Al final no deja de ser una organización de personas en los años 40 y en el 2020, en el 2000, bueno, no sabemos cómo, pero aunque haya más tema de robots, seguirá habiendo personas. Pero esto, transformar significa cambiar la forma de pensar de la gente, la forma de trabajar, la forma de obrar. Y estamos yo soy millennials y bueno, y podría decir, como imagino que muchos de los que me están escuchando, ¿no? De los alumnos, pues serán también de millennials, que la transformación digital, que es sencilla, que es fácil y tal. Pero lo cierto es que en las organizaciones, en muchas ocasiones, ya convivimos varias generaciones. Entonces es muy importante el ser capaces de liderar ese cambio y de complementarlo en diferentes mentes, ¿no? Y esto, aunque pueda sonar como que es muy sencillo, yo me gustaría saber si aquí de los oyentes que están en la clase, porque seguro que hay algunos de los cuales como que es el que siempre lleva lo último de tecnología, lo último innovador, y hay otros que son más tradicionales que dicen, muy bien, está muy guay esto que me enseña, pero yo todavía no lo adapto porque lo desconozco, porque no me interesa. Y eso realmente es lo que luego ocurre dentro de las compañías, que tienen el perfil de, oye, esto me da miedo porque no lo conozco, lo desconozco, o, oye, esto no es para ahora. Y esto es muy importante porque lo vamos a casar ahora con el tema de la responsabilidad social corporativa. Esto era como, es importante, todos somos conscientes, llevamos años escuchándolo, el RSC, tal, etcétera, etcétera, pero digamos que no había esa necesidad de urgencia de ahora hay que hacerse porque tenemos que competir con ello y todo este tipo de importancia. Entonces, esto es un factor personal fundamental. Luego, que la tecnología no es una ventaja sostenible. Y a todo esto lo que yo, en esta historia, bueno, pues comento que la tecnología nos sirve para poder competir y para poder ahora mismo pues seguir operando, ¿no? Y para esa mejora continua, esa optimización. Pero si quien crea de los que me estáis escuchando que la tecnología es realmente una ventaja sostenible, pueda agarrar un avión, irse a Shenzhen, a China, y allí va a encontrar todo tipo de tecnología, todo tipo de software, lo va a encontrar a precio más barato y de lo que quiera, totalmente. O sea, que realmente acá es importante, por supuesto, que si no estás al día, tus competidores se van a sobreponer sobre ti en tema de optimización y tal, por supuesto, pero ¿qué es lo más importante de todo? No cambia, back to the basics, volvemos a los principios de cualquier compañía. Desde mi punto de vista, la relación con el cliente. El cliente es el dueño, el amo de la compañía y es el que ha ido marcando los pasos de qué es lo que ha querido y qué es lo que no ha querido. Aquí ahora mismo vivimos en un entorno de hiperpersonalización, que es lo que están buscando el consumidor a día de hoy, en la fecha de hoy.
¿Y esto cómo lo podemos nosotros realmente satisfacer? Si no es con el dato, sería prácticamente imposible. Muchas compañías fracasan, y ahora voy a contar un pequeño caso que es el que a mí me ha ilustrado, pero fracasan realmente porque pierden la noción del mercado, pierden la noción del cliente, pierden la noción del entorno y crecen y ya piensan que son como todopoderosos, que ellos lo conocen todo y que ellos tal. De hecho, en las compañías, por ejemplo, yo puedo poner la mía como ejemplo, ¿no? Pero en cualquier compañía que hayan varias generaciones, pues claro, cuando irrumpen nuevas ideas de temas de digitalización, de oye, RSS, que por ejemplo yo soy de los que considero, junto con Javier, que datos y medio ambiente son las dos palancas, los dos pilares donde van a pivotar las ventajas competitivas de las compañías el día de mañana. ¿Correcto? Ya está ahí. Pero claro, cuando tú irrumpes, pues digamos que en las compañías más tradicionales estos cambios son más lentos. Son más lentos porque se toma su tiempo, se tienen que los directivos actuales como que tienen que hacer un poco, digamos, que ellos saben perfectamente por dónde va el mercado y tal, ¿no? Entonces es muy importante, y lo digo de cara a los alumnos, porque aquí, bueno, pues yo he tenido la experiencia, incluso siendo empresa familiar, de que a fin de cuentas, pues la importancia del papel de la persuasión del ser humano a la hora de inculcar cualquier tipo de hábito de cambio de conducta en cualquier parámetro, sea medioambiental, sea tecnológico, sea de producto, sea de todo. Si la cultura no se cambia, absolutamente todo lo que podamos proponer se va a quedar en la nada. Nos vamos a chocar directamente. Por tanto, mucho hincapié en el tema de las relaciones humanas. Y bueno, aquí os quería traer este ejemplo, ¿vale? Porque esto es del concurso, esto es recientemente, bueno, y esto digamos que ha sido un poco el motivo por el que Javier está liderando este proyecto en mi compañía de desarrollar un modelo de desempeño medioambiental. Porque en el concurso de la Feria de Sevilla, imagino que muchos las conocéis, es la feria más internacional de aquí de España, bueno, pues para que os fijáis, de buenas a primeras, esto ha venido ahora, 20 puntos del concurso, sobre 100, los dan al tema medioambiental, directamente. Y además con medidas que deben ser de eficacia aprobada. ¿Qué entendemos aquí por eficacia aprobada? Y pues bueno, que hasta la fecha de hoy, yo estaba escuchando antes cuando hablabais que teníais una asignatura de marketing social, ¿no? Y esto era por un poco, con todo el respeto del mundo, pero era como un poco el greenwashing, ¿no? De, oye, vamos a hacer marketing, ¿no? Publicidad, ¿para qué? Un objetivo, persuadir, captar al cliente. Pero esto ha cambiado ahora, está cambiando ahora en la situación. Ahora ya no consiste en persuadir, en tener ese platito pintado, digamos, sino en demostrar. Y tienes que demostrar. Y aquí en temas medioambientales siempre ha habido muchísima subjetividad, muchísima. O sea, yo lo estoy haciendo bien porque lo digo yo y tal. No hay métricas financieras como ratios financieros que son, digamos, estándares para todo. Entonces, aquí es donde viene, digamos, el arte del dato y el arte de convertir esa subjetividad en objetividad a través de los datos y a través de unas métricas que estén contrastadas científicamente y que doten de esa objetividad y de esa veracidad a las acciones de la compañía. Y esto es muy importante porque, digamos que por primera vez, por lo que yo estoy viendo en el mercado en todos estos últimos años, el mercado ahora realmente ya sí está valorando el tema medioambiental. O sea, es que te queda fuera. Es que 20 puntos de un concurso de este tipo, si tú no tienes una política medioambiental, tú no puedes competir. Y esto a mí me alegra muchísimo. Hemos tenido muchas discusiones, ¿vale? con Javier, porque, bueno, yo voy más del enfoque empresario, ¿no? De quizá un poco más lucrativo. Y claro, decía, bueno, al final, hacer políticas medioambientales tiene un impacto económico en la compañía, que ya no es que invertir, y si ahora el mercado no te lo recompensa, todos sabemos los productos ecológicos, ¿verdad? Que al final son más caros que los productos más industriales. Pero si al final el mercado no te lo compensa, como ¿por qué las compañías deberían de estar ahí metidas? Pero a mí me alegra mucho porque afortunadamente, y como va el mercado, están compensando aquí. Nosotros llevamos unos años que creamos una fundación precisamente, y ojo a lo que voy a decir, de transición energética, teniendo en cuenta que nuestro talón de Aquiles siempre ha sido el consumo energético y la contaminación lumínica que los que estamos. Pero una vez más, y esto es lo que estamos desarrollando ahora de un modelo para focalizar el desempeño medioambiental, para poder demostrar que a día de hoy y nuestros competidores pues realmente se van a quedar atrás por esta política que una vez más estamos siendo pioneros. Pero ¿dónde está aquí la importancia del modelo de desempeño medioambiental? Al final yo creo que hay que destinar recursos
con cabeza y ser coherentes y alineados con la estrategia de la compañía si queremos que esto realmente haya un win-to-win entre la sociedad, los stakeholders y la compañía, realmente. Y aquí Javier me ayudó mucho, y os cuento lo que estamos realizando a día de hoy, me ayudó mucho porque nosotros estábamos haciendo acciones medioambientales, bueno, y de RSC, ¿no? Tenemos equipos en primera división de balonmano, de fútbol, que patrocinamos, y al final, claro, pero ¿cuál era realmente estaban ligados con nuestra actividad, con el impacto que tiene nuestra actividad en la sociedad? Por tanto, yo creo que es muy importante para las compañías no ponerse a hacer iniciativas de responsabilidad social corporativa al tuntún, sino realmente primero hacer un análisis, como se hace los análisis estratégicos, de oye, ¿cuál es el impacto que tu actividad tiene en el medio? Y conforme ese impacto lo podemos organizar en los objetivos de la ODS y en cada una de las 10 metas que cumplimentan cada objetivo y tomar medidas exactas que puedan, digamos, corregir, que puedan compensar o eliminar ese impacto que tiene nuestra actividad en la compañía. Francisco, perdón, tendríamos que ir redondeando, ¿sí? Vale, termino ya, perdona. Gracias. Me voy mucho charlando, pero bueno, simplemente aquí para terminar, ¿vale? Yo aquí lo único que quería comentar aquí es un pequeño caso, porque esto que yo he comentado, pues no es solo mío, han pasado en grandes compañías, y aquí todos tenemos el ejemplo de Nokia y de Apple, de lo que ocurrió. Y cómo, bueno, pues digamos que el no estar atento del mercado hizo que una compañía como Nokia pues realmente cayera, ¿no? Y si nos fijamos en el segundo cuarto del 2007, vemos que ahí ya, bueno, pues Apple prácticamente no existía, pero Nokia lo veía, y vemos como en el tercer cuarto, pues Nokia, en el cuarto del 2007, Nokia estaba batiendo récord de facturación y seguía con sus mismas políticas. Pero bueno, voy a ir rápido, ¿vale? No me voy a enrollar mucho aquí porque vamos falta de tiempo, pero al final lo que quiero demostrar aquí con este gráfico es que del 2007 al 2010 Nokia había como tenía una facturación acumulada de 20 billones de dólares. Por tanto, no es que no tuviese dinero para cambiar sus políticas, para invertir, cambiar así a la tendencia a la que iba Apple. Pero sí, que tenía, digamos, esa visión estratégica equivocada. ¿Eran los directivos de Nokia estaban obsoletos? ¿Eran tontos los directivos de Nokia? Porque muchos se podían preguntar, ¿no? Si el mercado va para un lado, ¿por qué ellos van para otro? Pero aquí lo único que quería yo recalcar una vez más era el ejemplo de este colesterol corporativo, de que cuando Nokia estaba batiendo récord de facturación, realmente lo estaba haciendo mal, estaba yendo por el camino contrario, que los directivos quizás eran muy buenos, pero que los KPI que tenían ellos para los indicadores, para saber para ese rumbo, estaban equivocados. Ellos iban al hardware cuando realmente el mercado estaba yendo al software con Apple, y todo ello hizo que al final, bueno, pues al final fuesen a una especie de salvavidas, que es lo que han hecho al final este tipo de compañías, de cuando ya lo tienen todo perdido, van a una serie de directivos que muy bien, que son muy buenos, que son muy profesionales, pero que no tienen ese entendimiento del cliente de tantos años de experiencia. Y esto al final es lo que se cambia en las compañías. Por tanto, terminando y no enrollándome más, lo único que me gustaría decir que al final todo, yo lo pongo de forma muy graciosa, pero siempre digo que aquí lo importante no es bailar al ritmo de tu pareja, sino bailar al ritmo de la música. Y eso es muy importante porque si perdemos el foco, si perdemos esa visión, da igual todas las políticas que podamos hacer. Lo importante es ir por el camino correcto. Y aquí hoy, Javier Pérez y yo como servidor, pensamos que datos y responsabilidad social corporativa va a ser lo que va a liderar el camino de aquí a los próximos 15 o 20 años, seguro. Bueno, Javier. Y bueno, quédate aquí, si te parece. Y aquí yo creo que podemos estar así atendiendo cuestiones que vayan surgido a raíz de la charla o inquietudes que tengáis, pues tanto Francisco Ximénez como yo, pues estaremos encantados de poder dar respuestas, y en cualquier caso ahí tenéis nuestros perfiles de LinkedIn y bueno, y me podéis también contactar por email y para lo que necesitéis. Ya sabéis que siempre disponible para mi queridísima Universidad Católica del Uruguay, ¿no? Muchas gracias a ambos. Hay algunas preguntas de estudiantes, así que le pedimos a Patricia si las puede gestionar. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos, interesante la exposición. Un poco la inquietud que ha despertado en los estudiantes
es vinculado específicamente a lo que tiene que ver, por ejemplo, qué acciones concretas son las que aplican las empresas y capaz que más orientado a la experiencia de Francisco en su propia organización, para llevar a cabo este link entre lo que es las acciones desde el punto de vista corporativo y la responsabilidad social empresarial. Mira, esto casa precisamente con el proyecto en el que estamos trabajando ahora conjuntamente, que es lo que ha contado en Andalucía. Tenemos una feria, entre muchas, porque nos gustan mucho las ferias, pero hay una en concreto que es la Feria de Sevilla, que es como de relevancia, ¿no? Y lo que ha contado, tú puedes dar, por ejemplo, acciones que estás acometiendo, que ahora las estamos cuantificando, pero cosas concretas del tema de bombilla, del impacto ambiental. Sí. Yo diría, bueno, principalmente lo que nos estamos enfocando siempre es en el impacto de la huella de carbono que genera nuestra actividad. Luego en el tema de las personas, de nuestros operarios y la formación de los operarios, y en el tema de ese ecosistema sostenible, que digamos son los tres pilares grandes, que es donde estamos actuando, ¿no? Entonces, por ejemplo, acciones concretas en términos de la huella de carbono, tenemos desde esta acción, la más grande, ¿no?, de cambiar todo de luminaria de incandescencia LED, por ejemplo, para que hagáis una idea, pues oye, en lugar de tener que transportar a todos los empleados desde aquí, desde un pueblo de Puente Genil hasta Sevilla en diferentes vehículos, contratamos un autocar y con ese autocar se ahorra más. En lugar de tener que ir los operarios a comer a un restaurante que tienen que coger el vehículo, lo hacen a unos que esté cercano del recinto ferial. Luego tenemos temas digitales de unas tarjetas de GSM que hemos colocado en los automáticos para poder directamente, por lo que comentaba, oye, pues si hay algún tipo, poder regular el consumo, lo que es la intensidad lumínica en función del número de viandantes. Tenemos, por ejemplo, aspectos en términos de formación del personal, aspectos medioambientales, de formación medioambiental para el personal, para la recogida de residuos, de que sepamos operar correctamente en la feria. Y bueno, y luego también esto está ligado a la eficiencia ya en términos de rentabilidad y productiva de la compañía, porque, por ejemplo, ya en lugar de llevar material que tenemos que cortar, ¿no?, en lo que es en el proyecto, en la obra, lo llevamos estandarizado, medido, por tanto hay menos desperdicio. Y por último, como ejemplo, podríamos tener del tema de ecosistemas sostenibles, realizamos estudios sobre el terreno, sobre la fauna, sobre el subsuelo, para no dañar. Por ejemplo, si hacemos agujeros, recogemos la tierra, la metemos en bolsa y luego la volvemos a colocar, y así digamos que siempre estamos preservando todo ese tipo. Y iniciativas hay millones, sí, la verdad. Y no solamente ahora que andamos ahí como haciendo una especie de auditoría, ¿no?, por así llamarlo, en tema de responsabilidad social corporativa y de ver cómo gestionar el dato en concreto en esta empresa, no solamente de carácter medioambiental, o sea, también siguen pequeñas acciones concretas de cuidar en las contrataciones, pues el tema de la igualdad de género, de velar por la carrera profesional sostenida de vuestros empleados, ¿no? Políticas y acciones concretas también de conciliación familiar, del teletrabajo, con el tema del COVID, ¿no?, de cuidar al final al empleado, que al final pues parte de la familia, ¿no?, y hace que sea más productivo, hace que al final se traduzca lo que hablábamos antes, ¿no?, o sea, al final en crear ese valor social que la gente quiere trabajar en esta empresa, ¿no? Y bueno, pues eso, o sea, que un trabajador esté a gusto y se sienta en familia y se sienta parte del engranaje de ese proyecto. Y al final, yo remarcaría una vez más que para mí ganan todos, realmente. El tema del personal es lo más importante, porque al final, bueno, pues hay empresas que pueden ser más automatizadas o con trabajos más manuales. En nuestro caso, el trabajo es muy manual en términos de instalaciones en calle, quizá no tanto en fábrica, pero al final el ser humano es el que tiene ahí el mando y el control. Yo discrepo muchas veces de hasta qué punto es importante o relevante puede ser un ERP, unos KPI, cualquier tipo de que quieran monitorizar tus acciones, porque el empleado al final, el ser humano puede engañarte, puede decirte lo que quiera, lo contrario y tal. O sea, al final depende de nosotros mismos. Por tanto,
podríamos hablar, sinceramente, del listado, bueno, como tenemos aquí, más de 170 iniciativas que estamos abarcando, pero yo creo, una vez más, y fundamental, que al final viene la cultura, la persuadir al empleado. Si los que están dirigiendo la compañía, si el director general de una compañía no está alineado con este tema, podemos porque era quizás excelentes profesionales como Javier, de la materia, proponer medidas impactantes que van a tener mucha repercusión, pero eso luego no se va a llevar a cabo. No lo van a llevar a cabo realmente. Van a llevar obligados y al final va a suponer un coste que al final van a estar... Entonces, esa educación me parece a mí que es fundamental. Sí, pero ahí es donde entra un punto de discrepancia, porque no lo van a llevar a cabo en tanto en cuanto que hasta la fecha tener departamentos o políticas de responsabilidad social corporativa realmente era como, bueno, algo optativo, lo hago o no lo hago. Pero la cuestión es que no es tan así. O sea, aunque no quieran y vaya en contra de su voluntad, la sociedad y el mercado les tira ya, a los hechos me remito con lo de la feria que contaba antes, ¿no? De si es un proyecto de millones de euros que se adjudica en función de unos porcentajes y un 20% es en materia de responsabilidad social corporativa, ya no es algo baladí, de una idea romántica, de lo hago, no lo hago, desde la teoría, no. Lo vas a tener que hacer y si no lo vas a hacer vas a desaparecer porque el proyecto se lo van a dar al siguiente y cuando lo hagas 4 veces tu empresa desaparece. Por tanto, tendrás que estar en ese barco, pero sin lugar a dudas, vamos, no porque, insisto, no que sea lo que yo diga, ¿no? De una creencia, no, sino que viramos a lo largo y ancho de todo el planeta y en torno, ahora en concreto, pues a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? A los 9 puntos de los límites planetarios o que al final, por supuesto, lo ideal sería esa educación, de ahí la importancia también que nosotros en nuestro día a día tomemos conciencia y lo incorporemos de un modo natural, ¿no? Que es lo que pretendía decir en el inicio, para realmente pulir este tipo de, bueno, pues a veces dentro de las empresas, pues gente que a lo mejor sea más reticente, esto lo vean como un cambio, como que lo vean como algo que cuesta dinero, como pongan en entredicho si genera riqueza, que va en detrimento del beneficio, de tal. Bueno, pues realmente si tienen conciencia realmente del tema, lo van a aplicar todo de un modo más proactivo, ¿no? No tanto porque la sociedad le obligue, que a su vez les va a obligar. Y a los hechos me remito porque tanto en Montevideo, tanto en Uruguay como aquí, bueno, como en todo el planeta, ¿no? O sea, que al final viramos por ahí, ¿no? Gracias a Dios, realmente, porque, bueno, pues hay que preservar la casa común, hay que tener en consideración a los demás, o sea, no todo vale, ¿no? Gracias. Otra de las preguntas, de alguna manera la han respondido con la exposición de recién, pero un poco la inquietud que se despertaba era, bueno, la compañía ha puesto como una vara muy alta con este tipo de desarrollo, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo seguían, no? Y yo creo que las acciones que contaba recién Francisco de a tomarse tiene que ver con este camino a seguir. Yo agrego a esa pregunta un poco la inquietud de si han podido consolidar estas acciones a nivel de los distintos mercados en los que están operando, ¿no? O sea, cómo a nivel corporativo la empresa puede articular o alinear en los distintos países este tipo de acciones. Sí. Bueno, hablaba de la compañía de Ximénez, que también podía ser la compañía de Jesús, en nuestra universidad y demás, que también estamos alineados, ¿no? Porque al decir la compañía, digo, ¿qué compañía es? Pero realmente hablamos de lo mismo, porque no difiere tanto. O sea, al final, en el tema educativo, también nos alineamos en consonancia, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible, pero por favor. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es lo que has comentado es muy importante. Y yo creo que estamos ahora mismo en un momento realmente de transición, porque ahora cuando se está valorando. Porque por ejemplo, el tema de la huella de carbono tiene mucho que ver aquí la materia prima y sobre todo el ciclo de vida del producto, de dónde se fabrica, cuánto tarda, cuánto es esa emisión de CO2 que emite a la atmósfera lo que estás comprando. Y todo eso luego hay que, digamos, que llevarlo a los concursos porque te dan puntos por ello y porque te lo valora el mercado. Lo que quiero decir con todo esto es que yo hablo muy transparente, ¿vale? Y lo que quiero decir que quizás hasta la fecha ha sido como un poco todo broma, o no broma, pero sin marketing.
Ha sido como el greenwashing hasta la fecha. Y esto ya no es de broma. Es que aquí, si no lo tienes, desaparece. Es que si no lo tienes, no compites. Es que si no lo tienes, no ganas. Y van a caer muchísimas empresas ahora precisamente por este tipo de acciones donde ya no te lo están, si no lo tienes, no puedes competir, no te van a perder clientes por ello. Por tanto, lo que sí sé y que te puedo decir a día de hoy es que nos estamos poniendo mucho el cinturón en cualquier tipo de proyecto, porque prácticamente en todos los países lo están valorando muchísimo. Y esto va a ser ahora una dinámica que aquí la importancia es de, oye, ¿cuál es el coste de oportunidad, el coste de cambio, perdón, de cambiar de un proveedor a otro, de un instalador a otro, de un empleado a otro? Esa dependencia que a día de hoy se tiene y que quizás no podamos cambiarla porque depende para realizar un proyecto, pero lo que está claro que si esa persona no cambia, que si ese proveedor no fabrica más eficiente, nosotros vamos a ser peor y vamos a poder competir. Y nosotros como compañía no estamos dispuestos a perder clientes ni a dejar que la compañía fracase por culpa de otros. Y esa gente, poco a poco, digamos que vamos a ir deshaciéndonos en aquellos que nos vayan cumpliendo. Y eso nosotros como proveedores a su vez de otros clientes y otros mayoristas, también nos lo hacen, nos auditan. Antes era financieramente, te auditaban si tenías liquidez, si eras solvente, ahora te auditan si eres eficiente, si eres responsable con el medio ambiente. Lo que quiero decir que esto es, quien no se suba al carro, quien no lo respete, estará totalmente fuera de mercado. Y ahí los datos precisamente tienen una utilidad brutal porque realmente es información. Y al final la responsabilidad social corporativa de las empresas obviamente es un pilar de la estrategia transversal total, ¿no? Y si tienes información, alinear y saber utilizar esos datos para alinearlos, en este caso concreto, con los objetivos de desarrollo sostenible, pues... Como bien dice Ximenez, por donde, no, iba a decir va la tendencia, no es una tendencia, es por donde caminan las empresas. Sin tendencias. Perdón, se nos va acabando el tiempo. Yo quería hacer una pequeña intervención, que es pregunta, pero también es un poco tratando de sintetizar. La charla se llamaba Big Data para el bien social, ¿no? O sea, y ustedes pusieron claros ejemplos de lo que es manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Bueno, ni que hablar en tu empresa, Francisco, pero también mostraste lo que son las centrales de datos de Sara, o de Procter, o de Nestlé en el mundo entero, controlando de manera constante lo que es la información de sus consumidores. O sea, hoy el Big Data, o sea, las grandes fuentes de información son fundamentales para la toma de decisión. A mí me resultó muy interesante que igualmente los dos, tanto Javier como tú, Francisco, también hicieron mención a la importancia que tienen los datos que son micro, no solamente el Big Data, sino también los microdatos o los pequeños datos son fundamentales para la toma de decisión en la responsabilidad social. Porque por un lado tenemos la gran información que nos puede dar, bueno, qué está haciendo el mundo, nuestra competencia, pero también ustedes hablaron de lo que es testear el clima organizacional, eso también son datos. O sea, creo que es interesante como en esta charla, que estaba pensada para generar el link entre las grandes bases, el Big Data y la RCE o la RCC, también ustedes incorporan este tema que yo creo que para los chicos es muy importante, es darse cuenta que en la gestión organizacional todos los datos son importantes, los que vienen de las grandes bases y los que salen de las pequeñas miradas, ¿no? Totalmente, así es. Datos primarios, secundarios, micro, macro, técnica. El día que queráis os podemos, cualquier análisis concreto y tal, y nos puede llevar un seminario de días y de tal y cual, 100.000. Pero realmente sin el dato y muchas empresas son reticentes, en cierta medida, ¿no? Vosotros tú teníais un punto un poco de reticencia hasta que han visto que realmente las estrategias de marketing, de responsabilidad social corporativa, de operacionales, de tal, si no las pivotas en el dato, quedan en la subjetividad total, ¿no? Y ahí, importantísimo, los datos primarios que tú tengas de tu propia actividad y de tu propia empresa, ¿no? Como los secundarios de tus competidores, los que te ofrece el mercado, los micros, los macros, absolutamente todo. Técnicas, encantado de si una técnica concreta queréis saber y la manejamos, pues
de contaros y de ver, porque realmente es un mundo apasionante y considero, además, y no es que considere, va por ahí también, o sea, todo va en el tema de, al final en el tema de digitalización por completo, que pivota también en el tema del análisis del dato, de la responsabilidad social, tampoco tomada al libre albedrío, sino cuando, o sea, las estrategias tienen que estar fundamentadas, porque si no, no deja de ser una declaración de intenciones, ¿no? Fundamentada en la nada. Y ahí es importantísimo y además soy un poco pesado con eso porque soy un enamorado del dato, realmente, porque creo que sin datos no hay objetividad, ¿no? Como buen ingeniero, como buen ingeniero. Es muy importante tener esos datos y estrujarlo hasta el límite, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues me alegra que si os ha podido servir y os ha parecido interesante, pues fenomenal, objetivo más que cumplido y contar la parte de lo que se viene haciendo, ¿no? En RSC, consumo responsable, emprendimiento social, de cómo el dato es importante para alinearlo en todas las estrategias de RSC y casarlo, pues bueno, con el caso práctico de Iluminaciones Ximénez, que como ha contado operan en más de 40 países, pues me ha parecido, y espero que os haya parecido, pues interesante y Sin productivo. duda. ¿Y cuándo vas a operar? ¿Por Montevideo y por...? Bueno, ahí, la verdad que es uno de los países. No hemos cerrado ningún proyecto por allá, ¿eh? Pero... Les agradecemos mucho, están los dos invitados a venir a este pequeño país. Les agradecemos mucho la participación, creo que hay mucha información para que después Patricia pueda seguir trabajando con los chicos sobre estas puntas que ustedes dejaron planteadas. Les agradecemos mucho, sabemos que los chicos tienen otra clase ahora, entonces tenemos que respetarles un poquito los tiempos, pero muchísimas gracias por el tiempo, gracias por esta participación, seguramente no será la única, seguiremos en contacto. Gracias, Francisco, por poner ahí tu empresa un poco sobre la mesa para ver lo que haces, muy generoso de tu parte. Pati, no sé si quieres cerrar de alguna forma tú también. No, muchas gracias, también agradecerles ampliamente, sin lugar a dudas la exposición va a servir para trabajar varios temas en los que estamos, así que muchas gracias y bueno, seguimos en contacto. Un placer, muchísimas gracias a vosotros. Estamos en contacto, gracias, buenas tardes para ustedes y buenos días para nosotros. Ahora cuando andemos por el mundo y veamos esas luces, decimos, yo conozco al que pone esas lucecitas. Exacto. Y son responsables.